Muy buenos días tengan todos ustedes, amados. Les saludo en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Comenzamos esta semana con el capítulo 14 de Hechos, que supuestamente ya han leído. Bueno, que encontramos pues este pasaje de este capítulo, vamos a decir, porque son 28 versos, ¿verdad? En un capítulo vibrante, lleno de movimiento, milagros, oposiciones y perseverancia. Pablo y Bernabé están en medio de su primer viaje misionero, llevando el mensaje del Evangelio a tierras desconocidas, enfrentando tanto aceptación como rechazo. Encontramos en este capítulo un retrato vívido de lo que significa seguir a Cristo con valentía, sin importar el costo. Bueno, en Iconio, Pablo y Bernabé entran a la sinagoga y hablan de tal manera que una gran multitud de judíos y griegos cree. Pero pronto surgen los que se oponen. Algunos judíos incrédulos incitan a los gentiles y los envenenan contra los hermanos. Aún así, ellos se quedan mucho tiempo allí, hablando con valentía, mientras Dios confirma su palabra con señales y prodigios. Cuando el Evangelio se predica con poder, siempre habrá fruto y también oposición. Es normal, es parte de la reacción. El mensaje de Cristo divide corazones. Unos se abren, otros se endurecen, pero el ejemplo de Pablo y Bernabé nos enseña algo esencial. No se trata de buscar lugares fáciles, sino de permanecer donde Dios está obrando, aunque eso duela, ¿no? Y en la parte del versículo 8 al 18 vemos el milagro a la idolatría. Del milagro, mejor dicho, a la idolatría, cuando en Listra hay un hombre cojo de nacimiento. ¿Recuerdan esa parte? Pablo, al verlo lleno de fe, le ordena levantarse. Levántate derecho sobre tus pies, le dice. Y el hombre salta y camina. El pueblo asombrado comienza a gritar: los dioses han bajado a nosotros en forma de hombres. Llaman a Bernabé y Júpiter, a Bernabé lo llaman Júpiter y a Pablo Mercurio. Y el sacerdote del templo prepara sacrificios para adorarlos. Pero Pablo y Bernabé rasgan sus ropas y claman: hombres, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes. Les anunciamos que se conviertan de estas vanidades al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. El ser humano tiene una tendencia muy profunda a adorar lo visible, a exaltar al mensajero en lugar del mensaje. Pablo y Bernabé nos muestran el corazón humilde del verdadero siervo. No buscan gloria, buscan que Cristo sea glorificado. Maravilloso, ¿verdad? Y nos recuerda que todo milagro, toda obra poderosa debe apuntar a Dios, no al hombre. Ahí hay una enseñanza profunda, ¿verdad? Bueno, pasan del aplauso al arrepentimiento en la parte de los versos 19-20. Pero pronto llegan los judíos de Antioquía e Iconio y persuaden a la multitud. Aquellos que antes querían adorarlos, ahora los quieren apedrear. Pablo cae, lo arrastran fuera de la ciudad, lo dejan medio muerto. Y bueno, lo dejan por muerto en realidad, porque pensaban que estaba muerto. Pero los discípulos lo rodean y Pablo se levanta. En lugar de huir lejos, entra de nuevo en la ciudad. Qué valiente, ¿verdad? Qué valiente. Ahora vemos el contraste tan brutal. Un día lo aclaman como a Dios y al día siguiente lo dejan medio muerto. Así es la aprobación del mundo volátil, vacía. Pero el apóstol no se mueve por elogios ni por heridas. Su motor es Cristo. Y ese momento cuando Pablo se levanta del suelo ensangrentado y vuelve a entrar en la ciudad, es una imagen poderosa
de lo que significa resiliencia espiritual. Mis amados, ustedes se han puesto a pensar, si a ti te pasara eso, te pasa una piedra, de verdad que yo solamente tendría que estar llena del Espíritu Santo. Ya no volvería a ese lugar, ¿no? Ya no insistiría. Ahí encontramos la resiliencia espiritual de estos varones. Caer pero no rendirse, ser herido pero no seguir caminando, ser rechazado pero continuar orando. Después de anunciar el Evangelio en Denver y hacer muchos discípulos, regresan a Listra, Iconio y Antioquía. Allí fortalecen el ánimo de los discípulos exhortándolos a permanecer en la fe y recordándoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. También designan ancianos en cada iglesia, orando y ayunando, encomendándolos al Señor. Ahora vamos a pensar, ¿no? Vamos a reflexionar sobre lo que hemos leído, estos 28 versículos del capítulo 14 de Hechos. Encontramos que el sufrimiento no los detuvo, mis amados, los formó. Pablo y Bernabé no solo fundan iglesias, sino que dejan líderes maduros que continuarán la obra. El Evangelio no se trata de eventos espectaculares, sino de vidas transformadas que perseveren en medio de la dificultad. Y eso no lo vemos ahora, ¿verdad? Hay que orar para poder llegar a esos momentos, porque también vamos a tener esos momentos de adversidad. Ya lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo la persecución en el Congo, por ejemplo, cómo están matando a tantos cristianos. Por ser cristianos los están matando. Entonces vemos el Evangelio no se trata pues de espectáculos, sino de vidas transformadas que perseveren en medio de la dificultad. El reino de Dios avanza a través de lágrimas, pero también con esperanza, mis amados, con esperanza en que Él viene pronto, que lo veremos un día. Finalmente, en el capítulo 24 al 28, regresan a Antioquía de Siria, el punto de partida, y reúnen a la iglesia y relatan todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y permanecen allí no como héroes cansados, sino como siervos gozosos, descansando y compartiendo lo que Dios hizo. Hechos 14 nos enseña pues que la fe verdadera no huye del conflicto, lo atraviesa con propósito. Nos muestra que el poder de Dios se manifiesta tanto en los milagros como en la perseverancia. Y nos recuerda que al final todo lo que hacemos, cada viaje, cada sacrificio, cada cicatriz, debe apuntar a una sola verdad. El Dios vivo sigue obrando, abriendo puertas, levantando al caído, extendiendo su gracia hacia los hombres, hacia los confines de la tierra. Mis amados, yo creo que la palabra nos insta a seguir estos varones de Dios valientes y esforzados. Mis amados, no debemos hablar con temor el Evangelio, debemos ser valientes, hablar con valentía, aunque algunos nos rechacen. Vivir con humildad, aunque Dios te use poderosamente. Quizás tú oras, pones las manos sobre los enfermos y estos se sanan, que es el mandato, que es la señal de lo que los hijos de Dios. Es una evidencia el orar por los enfermos y estos se sanen. Son evidencias de que somos hijos de Dios. Pero eso no debe ser un motivo de enorgullecernos, sino que tenemos que vivir con humildad, perseverar en la fe, aunque haya heridas en el camino, porque el mismo Dios que levantó a Pablo en Listra, te levantará a ti, mi amado amigo, hermano que estás escuchando. No, me levantará a mí y te levantará a ti también. Así que no tengamos temor de predicar la palabra, porque Dios nunca nos va a dejar. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Vamos a orar.
Amado Dios Todopoderoso, gracias por esta tu palabra, Señor, que nos has compartido hoy, que nos has hablado a través de este libro, capítulo 14 de Hechos. Gracias, Padre, te amamos, te adoramos y te bendecimos. Queremos pedirte que nos revistas de tu Espíritu Santo, que nos llenes para hablar con denuedo, con poder, como lo hacían los varones en el tiempo de los Hechos. Pablo, el apóstol Pablo y también Bernabé, todos estos varones, Señor, que vemos aquí, Señor, que no tuvieron temor a lo que se veía venir, Señor, a lo que en realidad sufrieron en su físico, pero que tú en el momento de dificultad nos des ese valor de continuar sabiendo de que tú estás con nosotros. Te amamos, Padre, sabemos que vienen tiempos difíciles y ya estamos viendo la persecución y esas noticias muchas veces no llegan. Queremos pedirte que nos revistas de tu poder. La unción de ayer ya pasó, queremos una unción nueva. Llénanos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén.